El mensaje de esta mañana es el llamado de Jesús. The message of this morning is the calling of Jesus. Esta mañana Linda nos leyó el llamado a Abraham. This morning, our sister Linda read to us the calling of Abraham. La Biblia nos dice que Abraham fue un hombre que confió en Dios. And the Bible tells us that Abraham was a man who trusted in God. Y eso está en Hebreos 11. And that's in Hebrews 11. Solo para recapitular un poco su historia, Just to recap his story, la Biblia nos dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos the Bible tells us that Abraham went from Ur of the Chaldeans. y salió con su papá, su hermano y su sobrino y su esposa. And he left with his father, his nephew, his brother, and his wife. Y la Biblia dice que se quedaron en Harán, And the Bible tells us that they left and that they stayed in Haran, que es la mitad entre Ur y la tierra prometida, ahí por algún lugar en la mitad. which is about halfway between Ur and the Promised Land. Y Dios le habló a Abraham ahí en Harán And God talked to Abraham there in Haran, y le dijo, deja toda tu familia and he told him, leave all your family y ven al lugar que yo te voy a mostrar. and go to the place that I will show you. Y esta promesa de Dios And this promise of God tiene también una bendición. also has a blessing. O sea, este llamado tiene también promesa y bendición. So this calling has a promise and a blessing. Dios bendijo a Abraham, God blessed Abraham. bendijo a su descendencia para siempre. He blessed his descendants forever. Y también dice que todas las naciones del mundo son benditas a través de Abraham. And he also said that all the nations are blessed through Abraham. Y esta es la bendición para todos los que tienen fe en Dios. And this is a blessing to all who have faith in God. Y es así como Dios escogió a Abraham, And this is how he chose Abraham, de donde salió el pueblo de Israel, from where the nation of Israel comes from, y de donde viene nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. and from where our Lord and Savior Jesus Christ comes from. A lo largo de la historia de Israel vemos el llamado de Dios. Throughout the history of Israel, we see the calling of God. Dios llamó a siervos y siervas, He called servants and maidservants, and maidservants, para proclamar la palabra de Dios. to proclaim His word. Fueron jueces, They were judges, fueron reyes, kings, profetas, prophets, sacerdotes, priests, y estas personas tuvieron el toque del Espíritu Santo. and these people had the anointing of the Holy Spirit. Es así como sus vidas fueron guiadas para hacer la voluntad de Dios. That's how their lives were guided to do God's will. Y es a través de las vidas de estas personas And it's through their lives que nosotros entendemos el llamado de Dios that we understand God's calling para cada uno de nosotros for each of us y también para toda la humanidad. and also for all of humanity. A través de estos siervos y siervas, Through these servants and maidservants, Dios también nos reveló a Jesucristo. God also revealed to us Jesus Christ. Hemos acabado de leer el llamado a los discípulos. We already read the calling of the disciples. Jesucristo fue enviado por Dios con un propósito: Jesus was sent by God with a purpose, anunciar el plan de salvación que Dios había provisto. to announce the plan of salvation that God had provided. Así que Jesús llamó a discípulos So he called disciples, y estas personas se encargaron también de difundir este mensaje. and they were also in charge of spreading this word. El reino de Dios se ha acercado. The kingdom of God is near. Este mensaje todavía es para nosotros, That message is also for us today, para que también nosotros lo hagamos saber a otras personas. so that we can also make other people know this. Y es bien sencillo. And it's very simple.
Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesus died for our sins. Y Jesucristo resucitó And he came back to life para darnos la esperanza de la vida eterna. to give us the hope of eternal life. Y todo esto es un regalo de Dios. And all of this is a gift from God. ¿Y quiénes eran los discípulos de Jesús? And who were the disciples of Jesus? Acabamos de leer sus nombres: We already read their names. Pedro, Peter, Andrés, Andrew, Jacobo, James, Juan, John. que posiblemente eran pescadores. They were possibly fishermen. También tenemos a Tomás, We also have Thomas, Felipe, Philip, Nataniel, que también lo conocemos como Bartolomé. Nathaniel, also known as Bartholomew. Y estos no se sabe, pero también posiblemente eran pescadores. And we don't know for sure, but they might have been also fishermen. Y tenemos a Mateo, And we also have Matthew, que también se llamaba Leví. also called Levi. Y este hombre era recaudador de impuestos. And he was a tax collector. Tenemos a Simón el Celote, We have Simon the Zealot, o el catanista, o el patriota. or the patriot, or the Canaanite. Y tenemos a Judas, We also have Judas, el Tadeo, the Thaddeus. también se llamaba Leveo. He also was called Levi. Y estos eran revolucionarios. And these people were revolutionary. Algunos también podrían entenderlos como guerrilleros. Also could be like guerrilla men. Tenemos a Jacobo, We have James. no sabemos su profesión. We don't know his profession. Y finalmente a Judas Iscariote. And finally Judas Iscariot. La Biblia lo describe como el tesorero The Bible describes him as the treasurer. y algunos de los discípulos incluso lo llaman el ladrón. And some of the disciples also call him the thief. La cosa es que hoy en día The thing is, today, Dios todavía está llamando discípulos God is still calling his disciples para difundir el mensaje de salvación. to spread the message of salvation. Y Jesucristo está llamándonos a todos nosotros. And Jesus is calling all of us. ¿Por qué? Why? Porque todavía hay mucho trabajo para hacer. Because there is still much work to do. Porque todavía hay almas que no conocen de Jesucristo. And there are still souls that do not know Jesus Christ. Les acabo de hablar de los discípulos. We just talked about the Un disciples, poquito de quiénes eran ellos. a little bit of who they were. Quiero preguntarte a ti, I would like to ask you, ¿quién eres tú? who are you? ¿Eres un hombre? Are you a man? ¿Eres una mujer? Are you a woman? De todos modos, ven a los pies de Jesús. Either way, come to the feet of Jesus. Acércate a Jesús. Come near to him. ¿Eres una niña o un niño? Are you a boy? Are you a girl? ¿O eres un hombre adulto, una mujer adulta? Or are you an adult? Ven a Jesús. Come to Jesus. Como acabamos de cantar, siéntate a los pies de Jesús. Like we sang, sit at his feet. Y a los niños les digo And to the children, que nadie puede impedir la bendición que Jesús tiene para ti. no one can impede the blessing that Jesus has for you. Eres un joven, una señorita, Are you a young boy, a young woman? nadie puede menospreciar tu juventud. No one can look down upon your youth. La Biblia también nos habla de dónde venían los discípulos. The Bible also talks about where they came from. Eran judíos que venían de diferentes partes de Israel. They were Jews that came from different parts of Israel. Hay ciudades que se mencionan como Galilea, Galilee, Betsaida, Bethsaida, Capernaum Capernaum, y aún Cariot. and Cariot. Pregunta, Question, ¿de dónde vienes tú? where do you come from? ¿Y tú crees que eso importa para Dios? Do you think that really matters to God? No. No. Si tú vienes de El Salvador o de Puerto Rico, If you come from El Salvador, Puerto Rico, yo quiero que sepas que para Jesús no hay fronteras. I want you to know that for Jesus there are no borders. Si tú vienes de México o vienes de Honduras, If you come from Mexico or Honduras, ven a recibir el reino de Dios que se ha acercado. come to receive the kingdom of God that has come near.
o si eres de Estados Unidos o de Bolivia como yo, or if you're from the United States or Bolivia, Jesús nos está llamando Jesus is calling us y preparándonos un lugar and preparing us a place en la casa de su Padre. in His Father's house. Amén. Amen. La Biblia nos dice The Bible tells us que los discípulos de Jesús lo dejaron todo para seguirle. that the disciples left everything to follow Jesus. La verdad es que nuestras posesiones no cuentan para Dios. The truth is that our possessions don't matter to God. ¿Eres rico? Are you rich? ¿Eres pobre? Are you poor? No importa. It doesn't matter. Ven a hacerte tesoros en el cielo. Come and make treasures in heaven. Si tú tienes en abundancia If you have an abundance, o si estás pasando necesidades, or if you're in need, Dios proveerá todas tus necesidades, God will provide all your needs, especialmente las que el dinero no te puede comprar. especially the ones that money cannot buy you. Gozo, Joy, paz, peace, salvación. salvation. El dinero ninguna de esas te las compra. Money cannot buy you any of those things. Jesucristo viene a ofrecernos más bien vida en abundancia. Jesus Christ comes to offer us life in abundance. Y si somos pobres, And if we're poor, somos benditos. we are blessed. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, de los pobres es el reino de los cielos. of the poor is the kingdom of God. Jesucristo nos está llamando a todos. Jesus Christ is calling all of us, Como llamó a sus discípulos, like He called His disciples, sin importar su nivel de educación. without taking into consideration their level of education. ¿Cuánto conocimiento tienes tú? How much do you know? Yo te invito igual que vengas a Jesús I again invite you to come to Jesus y recibas sabiduría divina. and receive divine wisdom. La palabra del Señor dice The Word of God says que si tú tienes el temor del Señor, that if you have the fear of God, ese es el principio del conocimiento y de la sabiduría. it's the beginning of knowledge and wisdom. Primera de Corintios 1:24 dice 1 Corinthians 1:24 que Jesús en mí says that Jesus in me es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. is the power of God and the wisdom of God. Si Jesucristo está en ti, If Jesus Christ is in you, tú tienes el poder y la sabiduría de Dios. you have the power and the wisdom of God. Quiero preguntarles a todos, I would like to ask you all, ¿cómo estás respondiendo tú al llamado de Jesús? how are you responding to the calling of God? Y quiero que vean una cosa. And I would like you to see something. Cuando Jesús caminaba por esta tierra, When Jesus walked on this earth, Él no entró a campamentos militares. He didn't go into military camps. Él no buscó a generales. He didn't look for generals. Él no buscó por guerreros. He didn't look for warriors. Cuando Jesucristo caminaba en esta tierra, When Jesus walked on this earth, Él no entró a las universidades. He didn't go to the universities. Él no fue a buscar a los maestros de la ley, He didn't go to look for teachers of the law ni a los doctores, or doctors ni a ningún sabio. or any wise people. Jesús no entró a los palacios. Jesus did not go into the palaces. Él no fue a buscar a los nobles, He didn't go and look for nobles ni a los reyes, ni a los príncipes. or kings or princes. Y noten también esto. And note this too. Jesús no entró a los templos Jesus didn't go into the temples a buscar a los sacerdotes to look for the priests o a los profetas, or the prophets ni a los rabinos, or the rabbis ni a ningún santo, or any saint, ¿verdad? right? Más bien estas personas Instead, these people, fueron las que rechazaron a Jesús they were the ones who rejected Jesus y lo criticaron. and they criticized him. Y fueron estas personas And it was these people que aún criticaron y juzgaron a la compañía o a las personas que acompañaban a Jesús. that judged and criticized the company that Jesus had. Los juzgaron, They judged them, los menospreciaron. they looked down upon them. Pero miren dónde fue Jesús. But look where Jesus went. Jesús fue a los mercados.
He went to the markets. caminó por la playa, He walked by the beach. entró a las oficinas de inmigración, He went into the immigration offices. entró a las oficinas de recaudadores de He impuestos. went into the tax booth. ¿Y a quién se encontró ahí? And who did he find there? A personas como tú, personas como yo. People like you and me. También la Biblia nos dice que él se sentaba a comer con prostitutas y con ladrones, The Bible also tells us that he sat and ate with prostitutes and thieves, con guerrilleros, with guerrilla men, con pandilleros, with gangsters, con traficantes with traffickers, y personas que ya se pueden imaginar. and a whole bunch of people you can imagine. Pero noten esto, But note this, Jesús no condenó a ninguno, Jesus didn't condemn any of them. no los juzgó, He didn't judge them. al contrario, Él los aceptó. On the contrary, he accepted them. Jesús los amaba y los perdonaba Jesus loved them and forgave them. y los recibió abiertamente, no a escondidas. And he received them openly, not in secret. La Biblia también nos dice que Jesús estaba entre enfermos y leprosos. The Bible also tells us that he was among the sick and lepers. Y Jesucristo bendijo a estas personas, And he blessed those people. los sanó, He healed them. hasta los acarició, He even caressed them. los tocó He touched them. y se dejó tocar por ellos. And he let them touch him. Jesús llamó incluso a personas como las que acabo de describir. Jesus called those kinds of people. Y también caminó con ellos por 3 años y medio And he walked with them for 3.5 years. y entregó su vida por personas como las que acabo de describir. And he gave his life for people like I just described. Es más, One more thing. hasta les dio autoridad He gave them authority para que ellos continúen con la obra que el Padre le había enviado a hacer. so they could continue the work that his father gave them. Hoy día, Today, yo tengo el gran gozo de celebrar I have the great privilege to celebrate que nuestro hermano Daniel Ríos, that our brother Daniel Rios, nuestra hermana Anita Ríos our sister Ana Rios, y nuestra hermana Nancy Sosa Santos and our sister Nancy Sosa Santos decidieron decir sí al llamado de Jesucristo. decided to say yes to the calling of Jesus Christ. Ellos han sido aprobados por la Junta de la Iglesia They have been approved by the board of the local church para ser ministros locales. to be local ministers. Yo les voy a pedir que pasen al frente, mi hermano Daniel. Venga, acércate ratito. Anita. Nancy. Espera, ahí es el lado. Ve. Yo tengo el gran privilegio de otorgarles sus licencias de ministros locales. Aleluya. Hermano Daniel. Aleluya. Bendito